Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Prieto, doctora de Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es para mí un placer ser la presentadora de la mesa que tiene el nombre de Reflexión Filosófica Latinoamericana, dentro de esta, que es la edición número 15 de la Conferencia de Crítica Jurídica. Doy especialmente las gracias a la maestra Marisela Costa y al excelente equipo que hizo posible, en las condiciones actuales de la pandemia, la realización del seminario. El pensamiento latinoamericano tiene una especial relación con la filosofía del derecho. Muchos de quienes nos acercamos a la obra del doctor Óscar Correas, padre de estas conferencias y de una profusa obra de pensamiento jurídico, lo hicimos atraídos por sus exploraciones filosóficas en torno a las normas y por sus preocupaciones eruditas en relación a la moderación de los órdenes jurídicos en contraposición a los excesos autoritarios del poder. La mesa a la que tendremos ahora el gusto de escuchar lleva por título, como dije, Reflexión Filosófica Latinoamericana, y está integrada por dos de sus mejores exponentes, el doctor Horacio Ceruti Gulber y el doctor Mario Magallón Anaya. Ambos pensadores tienen una labor sobresaliente en la investigación de la historia de las ideas y de la filosofía latinoamericanas. Son coautores de un libro imprescindible titulado Historia de las ideas latinoamericanas, disciplina fenecida, donde comparten sus inquietudes en torno al diálogo posible y necesario entre la historia de las ideas y el mundo de la globalización. En sus obras, el saber crítico de la realidad que caracteriza las sendas del pensamiento hispanoamericano se manifiesta aunado al trabajo filosófico de una hermenéutica del historicismo, es decir, una hermenéutica que explora las circunstancias y expectativas del ser nuestro, americano. Muy bien, dispongámonos pues ahora a escucharlos. Con ustedes tenemos primero el doctor Horacio Ceruti Gulber con su ponencia El derecho deseable. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias, doctora Prieto, por la invitación. Carlos Salvador Ordóñez también. Y un gran saludo a la maestra Marisela Costa. Y poder de esta manera recordar al querido amigo Óscar Correas, que siempre va a estar presente entre nosotros. Por supuesto, me decidí por plantear este tema justamente pensando en las experiencias y el legado que nos transmitió Óscar Correas. Y pongo el título El derecho deseable, porque la verdad es que, y perdón que lo diga así, el derecho que vemos que supuestamente se ejerce cotidianamente no tiene nada que ver con ese derecho que verdaderamente deseamos, y que es un derecho que tendría que cumplirse plenamente. Esta no es una preocupación solamente actual, es una preocupación que ha estado presente, creo, a lo largo de toda nuestra historia. Me refiero a la historia de nuestra América. Aquí, un punto neurálgico, y que hemos trabajado en otros momentos, tiene que ver con el garantismo jurídico. Es decir, que verdaderamente se brinde garantía a lo que estamos afirmando que consiste
el derecho. Y por lo tanto, que la ley no se quede en puras palabras, sino que verdaderamente se cumpla. Ahí no puede faltar la frase de lo que se acata, pero no se cumple. Y me interesa mucho que tengamos presente que ese derecho y por lo tanto esa ley, esa legislación con la que el derecho está íntimamente relacionado, no puede surgir solamente de un grupito, como en general es lo que ha ocurrido históricamente, sino que necesitamos que surja de la totalidad de la comunidad que está reclamando justamente esos derechos. Es decir, es como una forma distinta, incluso una forma distinta de ver la democracia, porque nos han acostumbrado a un esquema de democracia liberal donde en realidad la soberanía popular se reduce al voto. Te voto o no te voto, y en realidad quizás habría que pensar ese voto, te voto con B grande, pero bueno, sería otra cosa, ¿no? Y delego completamente el ejercicio, vamos a decir así, también entre comillas, del poder. Y entonces ejerces, gobernante, el poder en mi nombre, pero no me toma más en cuenta hasta que pasan el sexenio o el cuatrienio, según los tiempos establecidos. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo hacer para garantizar que el derecho se cumpla? Y esto no es una cuestión solamente de preocupaciones o de palabras, sino que nos ponemos a pensar en situaciones que han ocurrido hace 4 décadas, 3 décadas, y siguen estando allí pendientes. Incluso en muchos casos, los acusados siguen estando en la prisión, y en un momento dado se dice, perdón, fue un error, usted no tenía nada que ver, queda libre y váyase caminando tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la forma en que podríamos garantizar no solamente el ejercicio correcto del derecho y la aplicación auténtica de la ley, sino también cuál es la participación de las personas. No estoy diciendo de los votantes. No. Estoy diciendo de las personas que necesitan ser reconocidas como personas y no únicamente en la medida en que tengan un papelito. Y creo que en un momento como las crisis migratorias que estamos viendo, eso es fundamental. ¿Cuánta gente hay que porque no tiene el papelito que supuestamente debería tener, no existe como persona? Es un número, es no sé, ¿no? Y creo que eso también, la crisis pandémica del coronavirus que estamos sobreviviendo, nos está mostrando. Porque se habla de números, infectados, recuperados, fallecidos. No, son personas. Somos personas. Y como tales requerimos un reconocimiento pleno y también un apoyo pleno. Y ahí hay que satisfacer necesidades básicas. Por ejemplo, atención hospitalaria, atención de salud. Y resulta que parece que si no tienes el billetito, no hay forma de que te den tu atención de ningún tipo. Entonces,
tenemos que hacer que se cumpla la ley, que se cumpla el derecho y que se tome en cuenta la soberanía, la verdadera soberanía, que la soberanía es verdaderamente una soberanía de, vamos a decir así, de la población. Si eso no se toma en consideración, pues se perdió. Y estamos en un momento que no ha comenzado ahora, tiene ya algún tiempo en la historia de la humanidad, donde el problema no se puede reducir a la dimensión nacional, a las fronteras nacionales. ¿Y por qué no se puede reducir? Por lo que acabamos de decir recién. Porque resulta que necesito, para no morirme de hambre, salir de las fronteras y resulta que al otro lado de la frontera no soy nadie. ¿Por qué? Porque no tengo papel. O porque los papeles que tengo no sirven del otro lado, porque no saben ni leerlo, porque está en otro idioma, porque lo que fuere, ¿no? Entonces, esto me parece que es sumamente importante plantearlo de esa manera y también plantear el que se tome en cuenta y que se satisfagan las necesidades. Es decir, el derecho no es solamente el cumplimiento de una ley escrita, sino que el derecho tiene que ver con que se satisfagan los derechos, necesidades, requisitos que tienen que ver con la dignidad de las personas. Entonces, con esto estoy tratando de insistir en que veamos de una manera distinta el derecho. ¿Por qué? Bueno, por lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Cuando te dicen, cuidado, entre abogados te veas. ¿Y por qué cuidado? Y porque te van a decir unas cosas rarísimas que nadie entiende de lo que están hablando. Y tú tienes que decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y resulta que no entiendo de lo que me están hablando. Cosa que suele pasar también con quienes ejercen la medicina. Me explican que supuestamente lo que tengo es esto, aquello, lo demás allá, no sé qué, no sé cuánto, y firme aquí. Y después de la firma, ¿qué va a ocurrir? Y o va a ocurrir que me van a operar y voy a tener que pagar no sé cuántos miles, o va a ocurrir que te autoricé como abogado que seas mi representante y te tengo que pagar también no sé cuántos miles y no sé ni para qué, porque no entendí nada de qué es lo que se estaba tratando. Es decir, me interesa eso porque también tenemos una visión de la filosofía como un lenguaje extraño, esotérico, que se habla y que solo lo pueden entender un grupito privilegiado que ha tenido la posibilidad de acceder a esa dimensión. Y las y los demás nos quedamos fuera. Y creo que no. Creo que incluso la filosofía tiene que colaborar para que los lenguajes se hagan accesibles, para que verdaderamente lo que estamos o en lo que estamos insertados sea comprensible, para que las explicaciones que se nos dan sean verdaderamente explicaciones que aclaren la situación. Y que por lo tanto también, si ustedes quieren, la cantidad de trámites que tengo que hacer tenga una coherencia. Porque si no, bueno, ya sabemos cuál ha sido el sistema siempre. Cuando no quieras que un problema se resuelva, crea una comisión. Y la comisión se va a encargar de darle 800 vueltas y no se va a resolver absolutamente nada. Entonces, aquí es donde me parece que necesitamos incorporarnos a una realidad sumamente compleja que está exigiendo no que
aceptemos que se nos imponga la ley y que acatemos el derecho, sino que seamos capaces de cuestionar toda esta situación y de colaborar en la construcción de esa legalidad, de esa institucionalidad, de esa forma de ejercicio jurídico que verdaderamente beneficie, satisfaga necesidades y haga cumplir con lo que se debe cumplir, tanto para uno como para las y los demás. Entonces, creo que por ahí tendría que avanzar el asunto y me parece que ese fue un logro muy interesante de crítica jurídica. Por supuesto, no perdía en ningún momento todo el rigor de los estudios jurídicos, pero al mismo tiempo trataba de hacer que se acercara, que hubiera cercanía de esos estudios con la población de a pie, digamos, ¿no? Con la vida cotidiana. Y por lo tanto, era recuperar para la población justamente esa dimensión jurídica que me permite o que nos permite defendernos, hacernos, diríamos, más dignos y desarrollar todo nuestro potencial de creatividad, de producción, de cambio, de construcción de alternativa. Porque no es solamente como la ley ya se hizo, entonces ya no se puede tocar. No, 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 no. Vamos a ver con detalle. Y fíjense ustedes que, curiosamente, esto del lenguaje jurídico representa una clave fundamental. Por ejemplo, ahora se acaba de aprobar una consulta popular haciendo un cambio al texto. Cambiaron unas palabritas, pero el asunto es que ahora ya no se sabe, si me preguntan, ¿está de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pues no sé, porque como está redactado ahora, ya no se ve con claridad de qué estamos hablando. No sé si me explico. Sobre todo pensando en quienes no han tenido la oportunidad de formarse en la vía jurídica. ¿Es malo el estudio académico del derecho? No. No es malo. Es muy interesante. Inclusive tenemos que tomar en cuenta que una buena parte de los filósofos de nuestra América se formaron jurídicamente. Y estoy pensando en nuestro caso más cercano, en Leopoldo Sea. Él estudiaba derecho hasta que se decidió a complementarlo con la filosofía y luego dedicarse plenamente a la filosofía, claro, por la incidencia que tuvo sobre todo el maestro José Gauss en su quehacer. Entonces, esto me parece que es lo que tendríamos que plantearnos. Y esto estaría exigiendo también al interior de la comunidad universitaria, que es un lugar privilegiado que tenemos para desarrollarnos, que podamos también avanzar en el sentido de aumentar el diálogo interdisciplinario, porque eso enriquece a todas las disciplinas. Y lo que nos ha ido pasando institucionalmente es que se va cerrando, ¿no? Se va enclaustrando cada disciplina y entonces, bueno, llega un momento que, como decía yo antes, si hablo en la terminología filosófica, no me entiende nadie. Si hablo en la jurídica, no me entiende nadie, salvo los que se supone que están en mi mismo terreno, lo mismo que en la filosofía. Y así podemos seguir con la sociología y las ciencias políticas y la matemática y la economía y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se gana con eso? No se gana nada. Se confunde.
se hace más, diríamos, no solo confusa, sino angustiosa, angustiante la situación. Porque resulta que estoy metido aquí en este terrenito, pero estoy formando parte de una realidad integral. ¿Y cómo hago para entenderla? No hay forma. ¿Y cómo hago para defenderme? No hay forma. La única es, de nuevo, bueno, volvamos al negocio. Llamo a un abogado, me explica algo que no voy a entender nada, pago y después veremos qué pasa o qué no pasa. Y con eso no hemos solucionado ningún problema. Más bien, lo hemos complicado aún más. Bueno, un poco estas son las barbaridades que quería yo exponer inicialmente, más bien que para abrir o para dictar una conferencia, más bien para abrir el debate. Y si me lo permiten, llegaría por el momento hasta aquí. Me gustaría escuchar a Mario y después ya que sigamos en toda la discusión. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Horacio. Ahora vamos a escuchar al doctor Mario Magallón Anaya con su conferencia Modernidad, Humanismo, Ciencias Humanas y Sociales. Muchas gracias, Laurita. El trabajo que estoy presentando, que presento y comparto con ustedes, pretende recuperar al sujeto, el sujeto de la historia, que es un factor muy importante. Humanidades y humanismo. La crisis de nuestro tiempo solo es una muestra de que la humanidad, a lo largo del tiempo, ha vivido consciente e inconscientemente en épocas de crisis, de destrucción y muerte, de reconstrucción y renacimiento esperanzador del hacer y del quehacer humano, ante la urgencia de búsqueda y algunas veces de respuestas a los problemas y expectativas que obnubilan la conciencia humana como aspectos positivos y negativos en el historial del ser humano y la cultura. La diversidad de análisis hasta la actualidad sobre el pasado histórico temporal apunta a las incertidumbres, las que no siempre han sido positivas sobre el mundo pasado y actual. La diversidad de factores económicos, políticos, sociales, económicos, culturales, científicos, tecnológicos es lo que algunos pensadores, sociólogos, historiadores, economistas, científicos, filósofos han llamado crisis de valores o de la espiritualidad. Por ello, puede decirse que la crisis contemporánea es esencialmente de orden espiritual, de vaciamiento de la existencia, de la vida toda. Ante esto, es importante pensar que solo con medidas y estrategias alternativas nuevas, el ser humano podrá alcanzar la recuperación de la conciencia de sí y a la de para sí, con nosotros y los otros, y un sujeto social éticamente responsable, solidario y justo. La filosofía de la modernidad ilustrada y global ha construido a través del tiempo figuras de desasosiego y desorientación sobre el mundo de la vida, de las cosmovisiones del mundo, de la construcción de nuevas realidades, de imaginarios sociales, de representaciones ideológicas ante la virtualización de la existencia para las nuevas tecnologías, las redes de comunicación e información, eso que se ha llamado infodiversidad. Ante esto puede decirse que la filosofía en el mundo y la realidad humana cargan con un catálogo de transformaciones vividas en todos los ámbitos de la vida humana, de una autoimagen desgarrada en el orden del pensamiento, en el absurdo principio de pretender cerrar los ojos ante la potenciación y multidimensionalidad del fenómeno de la crisis, del pensamiento y de la filosofía ante los viejos y nuevos conflictos, cierre de algunas perspectivas y expectativas emancipadoras y la apertura de otras de la modernidad ilustrada global. Nada tiene de extraño que las ricas vetas y las patologías en un mundo hasta hoy hayan sido leídas y reconstruidas de la óptica filosófica, de la metapolítica o más bien de la biopolítica, naturaleza multibifronte del proyecto moderno como son
el acervo liberal democrático, los derechos humanos y los límites del individualismo, el legado ético de la Ilustración y la función del mercado, el Estado y el recrudecimiento de los nacionalismos, el progreso y la razón instrumental, las profundas transformaciones en la naturaleza del trabajo y las nuevas tecnologías, la ética y la bioética, el paso de la sociedad industrial compleja a la sociedad del riesgo y muchas otras cosas más. A finales del siglo XX, con la caída de las grandes ilusiones del proyecto, a lo que se le consideró como lo más avanzado de la historia de la humanidad y que se dio en llamar socialismo real o más bien socialismo histórico, encontramos que en la actualidad las esperanzas y realizaciones del hombre nuevo se han resquebrajado para quedar, según el sentir de muchos, en una sola alternativa, la del neoliberalismo capitalista y la supuesta sociedad abierta liberal de Karl Popper. Es la manifestación de un sistema global de dominación ante las grandes organizaciones industriales a nivel mundial, engloban y penetran y obstaculizan todo, inclusive las verdaderas realizaciones humanas, al mismo tiempo que margina las posibilidades del desarrollo de la persona humana, el empleo o el trabajo de las mayorías de nuestra América y del mundo. Ante esa situación de desencanto, como les gustaba llamar a los posmodernos, nos mueve a pensar sobre el estado en que se encuentran las humanidades, las ciencias sociales y por consiguiente el humanismo. Esa preocupación por el ser humano en el mundo de la vida, en el sentido de la existencia históricamente situada, incluso de los objetos teóricos, epistémicos y las cosas, concebidos como principios de objetivación epistemológica y afirmación de la unidad de la existencia, de la intersubjetividad humana, de la vida y la existencia en el acontecer del tiempo en la realidad. Empero, en la actualidad, esto ya no parece ser el horizonte ontológico fenoménico en el avance y el afincamiento de la era global, lo que ha colocado a los seres humanos en el mundo en una posición muy incierta de gran fragilidad, a tal grado que en muchos aspectos, desde una visión unilateral, científica y tecnocrática, resulta que esta preocupación por el mundo de la vida, de las humanidades, el humanismo y las ciencias sociales resulta superflua. Y por consiguiente, desde la perspectiva del sistema neoliberal globalizado, son campos de conocimiento ociosos, inadecuados y atrasados, por no ser eficaces y eficientes a la producción neocapitalista global, donde el dominio de la ciencia y tecnología invaden todos los ámbitos de la vida humana y la sociedad, a tal grado que rigen las relaciones de convivencia de poder del Estado y los gobiernos, lo que limita y constriñe la libertad, la justicia y la solidaridad humanas. Así los distintos saberes y conocimientos adquieren un valor de cambio y de uso, lo que ha modificado las relaciones de las poblaciones activas de los países altamente industrializados con los emergentes o que están en vías de desarrollo, porque son los países pobres los cuales se han constituido en un obstáculo para el desarrollo humano y el crecimiento de los países. El mundo de hoy es más de perplejidades, de vacilaciones, que de certezas y seguridades sobre el conocimiento y los saberes sobre el mundo de la vida. Los vertiginosos cambios han afectado las formas de percibir y mirar la realidad. Es la virtualización de la experiencia humana y la relación con los otros, con la sociedad, la convivencia y la comunalidad. El neocapitalismo, la globalización y la sociedad de la información, la crisis económica, los fenómenos sociales y políticos, el desarrollo científico y tecnológico, las formas de intercambio de información a través de las redes sociales han colocado al ser humano en una situación de aislamiento, porque solo se existe si se está en el ciberespacio. De otro modo, solo se es un ente anónimo. Este sujeto ciberespacial, no obstante de estar interconectado y comunicado con una inmensidad de seres en el mundo, se encuentra solo. Muy pocas veces, para no decir que nunca, va a conocer su rostro. Son entes anónimos que al igual que él padecen y sufren la ultrainformación a través de las imágenes, signos y símbolos que virulizan la reiteración informativa e ir más allá del post-deber, donde ya no hay reglas ni principios que rijan y regulen el medio y lo que por él se transmite. Ante este panorama tan incierto de intercambio de información desmesurada, hablar de filosofía y de filosofar en el tiempo pareciera un despropósito, fuera de lugar, a destiempo.
Sin embargo, la realidad es demasiado compleja y opuesta a los determinismos absolutos, aunque no siempre lo hace de manera expresa. El ser humano hace la historia como acto de conciencia de ser y estar en el mundo. Esto es, reflexionar sobre los entes históricamente situados con responsabilidad y compromiso ético con la comunidad, con los otros, con la humanidad toda. Esto es encontrar sentido a la existencia y reconocer que servir es ser con los otros, porque somos lo que somos solo en relación con el otro, con cualquier otro en el mundo. Es la identificación histórica en la construcción de la identidad del sujeto en la realidad espacio-temporal. El filosofar y la filosofía es una reflexión problematizadora que se realiza desde una crítica radical de las diversas realidades. Ello requiere proponer una nueva forma de enfrentar los problemas que plantea la realidad humana y social nuestroamericana. La filosofía, toda filosofía, está atravesada por la ideología, las fantasías, los mitos y la simbólica, penetrada, permeada por las ciencias sociales, naturales y la tecnología. Por lo tanto, la filosofía es un pensar, no es un pensar puro e incontaminado de la realidad social e histórica, sino que está tránsida por lo finito, esa finitud histórica que mediatiza pensares y quehaceres teóricos, prácticos, filosóficos, epistemológicos y culturales, de producción de ideas en todos los campos epistémicos, ontológicos y de representaciones del mundo desde un horizonte explicativo de interpretación de la tradición desde un presente. Se trata de una disquisición y una explicación sobre la tradición que supera y recupera lo esencial de la filosofía mexicana, latinoamericana y mundial. Esta noción de la tradición en su sentido clásico invita a un cambio de análisis hermenéutico, analógico y simbólico. Es decir, esto debe ser entendido como aquello que no se reduce solamente a la sustancia metafísica de valor equivociso o cientificista de forma unilineal, unidimensional, ni tampoco la de raíz univocista y relativista. Es decir, es la relación dialéctica entre ambas, una dialogicidad epistémica, pero esta relación dialógica y dialéctica conserva la congruencia lógica en la argumentación y la construcción conceptual y a la vez profundiza en los fundamentos que rigen las relaciones humanas y sociales. Es decir, se trata de un cambio analógico que conserva parte de la tradición, a la vez que se transforma sin cambiar su consistencia teórica, ontológica y epistémica. Cultura y tradición miradas desde la hermenéutica son concebidas como un movimiento cognoscitivo que busca mostrar las propiedades y las características esenciales de los entes y de las cosas como accidentales en su sentido ontológico, que no obstante su fragilidad, son el punto de partida del filosofar sobre lo real. La experiencia interpretativa analógica está inserta en la tradición cultural, pero también implica la superación de ella e ir más allá en el mundo de la vida y la existencia. Más aún, el filosofar y la filosofía desde nuestra América se realiza desde una construcción analógica de modernidad alternativa radical múltiple, compleja, histórica, de significación y de sentido. La modernidad alternativa de nuestra América es una propuesta teórico-epistemológica abierta a la investigación, a la reflexión, a la producción cultural, simbólica e icónica que logra convertirse en un amplio sentido de polisemia que hermenotiza toda construcción cultural y filosófica. Por ello, a diferencia de la modernidad europea que se caracteriza por ser unitaria, cerrada y excluyente de toda expresión cultural diferente a ella, que esté al margen de la cultura y la razón occidental, la modernidad alternativa radical nuestroamericana es una construcción cultural que puede analizarse desde una diversidad de sentidos, de significaciones y de lenguajes, los cuales requieren y desarrollan su propia semántica y semiótica de significación y pragmática dentro de la unidad ontoepistémica. Es decir, nuestra propuesta filosófica analógica se asume allí donde existe una polaridad entre familiaridad y extrañeza, porque en ella se funda la teoría hermenéutica que supera el sentido psicológico como de aquello que oculta el ámbito, el misterio de la individualidad. Es lo que no es desconocido y que pertenece a los arcanos secretos de la espiritualidad y la religiosidad humana. La filosofía y la historia de las ideas mexicanas y latinoamericanas deben ser entendidas desde el sentido hermenéutico y simbólico a partir de un lenguaje polisémico, filosófico y cultural.
de ese que habla de la tradición, ahí donde se hacen presentes extrañez y familiaridad, objetividad y subjetividad, pertenencia y tradición, todo ello analizado dentro de una red compleja de construcción autoepistémica que considera la realidad como el referente material de toda actividad humana que interpreta, hermeneutiza y construye realidades filosóficas y culturales, políticas y sociales ricas y sugerentes. La razón europea es esa razón que instrumentaliza los saberes y los entes, tanto en la propia región imperial como de la marginalidad, puestos al servicio del poder económico imperial globalizado. Esta es la razón instrumental que diluye la razón humana como expresión plural de la humanidad y que se ha constituido en proyecto, es decir, es un ir en pos de una ilusión de la realización de los seres humanos, entes historizados fenoménicamente dentro de la ontologicidad situada en la temporalidad histórica. Sin embargo, la filosofía y la cultura situadas desde un horizonte histórico racional fenomenológico buscan alcanzar la universalidad de sus fundamentos por la vía de inducción y la deducción. La deducción y la inducción del análisis de la síntesis, de la semántica, la simbólica y la pragmática, de la explicación, la hermenéutica entre la realidad y la ficción. Por ello puede decirse, por método, la filosofía pone en crisis sus propios principios porque es antidogmática y es tránsito dialéctico abierto. La filosofía es tránsito de una forma constituyente de la disciplina filosófica y del filosofar. Por lo mismo requiere un análisis riguroso, coherente, semántico, lo cual obliga a resemantizar contenidos, categorías, conceptos, símbolos, así como el método del pensar filosófico. La filosofía no plantea soluciones inmediatas, sino que su labor es problematizadora y trascendente, no se queda de ningún modo en la mera inmediatez, en la instrumentalidad cosificada que mediatiza el conocimiento, sino que es practicidad reconstructiva del ente, de la existencia situada y en situación, que resemantiza ontológica y epistemológicamente los modos de pensar, de analizar, de imaginar y de soñar. El filosofar y la filosofía en la historia implican una acción creativa de la imaginación y de la razón, desde donde se consideran e incorporan la semántica, la simbólica, la argumentación y la lógica para plantear una nueva interpretación hermenéutica y simbólica. Es decir, una hermenéutica filosófica y analógica que reinterpreta y explica las diversas realidades metafísicas, sociales, políticas, históricas, filosóficas, éticas y culturales, en el sentido que interpretar es ya ubicar algo en un contexto, por lo cual, si no definimos el objeto de estudio problematizador, puede llevar al conflicto de las interpretaciones. Es decir, siempre se interpreta, se analiza y comprende desde un esquema conceptual, en un marco de referencia teórico-filosófico de la tradición. La razón es una categoría ontológica y epistemológica situada, constituida por las racionalidades humanas en el mundo, desde la reflexión ontológica y fenomenológica para construir epistemes abiertos a los tiempos y a la historia. De ninguna manera esa forma unitaria, unidimensional, cerrada y excluyente de las racionalidades marginales o bárbaras, sino incluyentes y precedidas del mundo occidental. Esto es una constatación desencantadora en la contemplación externa del ser humano, del mundo de la vida y de la coseidad, tanto en la retrospectiva como en la evaluación del expulsado, del ente humano, que por no ser necesario es prescindible. Es por ello que la fuera del mundo de la vida aparece como una esfera de lúgubres déficit. Es una de las formas imaginadas. Como también es posible que tenga el letárgico aturdimiento del absoluto de la realidad. En ese sentido, puede decirse que no se trata de un sistema de pensamiento, sino de una mentalidad, de una nueva forma de pensar y entender el mundo, donde coexisten aún las viejas épocas en la nueva, las que con cierta frecuencia se enfrentan, pero en horizonte de futuro. Así, cito, las ideas clásicas que caracterizan a una época señalan la manera como el mundo entero se configura ante el hombre. Condensan, por lo tanto, lo que podríamos llamar una figura del mundo. Una figura del mundo empieza a brotar lentamente en el seno del anterior. Primero es patrimonio exclusivo de unos cuantos. Luego se va poco a poco generalizando
hasta convertirse en el marco incuestionable de la época. Una vez que se ha vuelto predominante, si algunos empiezan a impugnarla, puede tratarse de resistencias del pasado o de fenómenos disruptivos pasajeros, pero puede ser anuncio también del ocaso de la época, porque una época histórica dura lo que dura la primacía de la figura del mundo. Es la edad postindustrial y posmoderno occidental. La ciencia y la tecnología están reforzados por los proyectos de productividad de los estados altamente industrializados, factor que aleja las posibilidades y alternativas de los países en vías de desarrollo y su relación con los altamente tecnificados neocapitalistas. Los estados poderosos son los que detentan el control económico industrial del conocimiento y los saberes y los que adquieren un valor central en la competencia mundial por el dominio y el poder económico en la política y economía global. Ante esta realidad del mundo de la vida se da un vaciamiento del humanismo hasta arribar a un antihumanismo ideológico real. Formas extremas de este se han dado a lo largo de la historia, con prácticas aberrantes y criminales contra el ser humano, lo cual se muestra de forma visible en la persecución, la tortura, el crimen organizado, el nazismo, las dictaduras. Por ello puede decirse que el antihumanismo es tanto teórico como práctico. Impregna el sistema económico y social neocapitalista en el que impera la ley suprema del lucro y la ganancia, en la que el trabajo humano se convierte en mercancía prescindible en el mundo de hoy, donde las relaciones entre los seres humanos se cosifican, es decir, se deshumanizan. Es la impersonalización que se extiende en la esfera del trabajo, de la producción, del consumo, e invade todas las relaciones humanas en el mundo de la vida. En cambio, el humanismo adquiere en el mundo de la vida una actitud solidaria del ser humano y de toda conducta éticamente copartícipe con los otros, donde el ser humano debe ser tratado como un fin y no como un medio o instrumento. Esto es, la elevación del ser humano como ser humano en el desarrollo de sus facultades y posibilidades como ser consciente, en libertad y creadora, y las relaciones entre los seres humanos donde se afirma su humanidad. Cito, pero el humanismo de hoy tiene que dejar una idea central del humanismo de ayer, aquella que viene de la Ilustración y que Descartes formuló categóricamente, la del hombre como dueño y señor de la naturaleza, una idea que incluso Marx hace suya, aunque poniendo ese dominio al servicio no de una clase, sino de toda la sociedad. Pero hoy sabemos muy bien que el desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, lejos de servir al hombre, se vuelven contra él a destruir la base natural indispensable de su existencia. El humanismo hoy exige, por todo ello, no solo una nueva relación entre los hombres, sino también una nueva relación del hombre con la naturaleza. Ha de ser, por tanto, no solo social, sino también ecológica, o más bien, precisamente ecologista. Termina la cita. El humanismo es contrario al antihumanismo porque esto último es la deshumanización del ser humano. Se plantea una forma más estructurada y completa de una misma moneda, al hacer aparecer saber y poder como las caras de una cuestión idéntica, la de uso y mercantilización que lleva a sobreponer lo científico-tecnológico y por consiguiente informático a cualquier proyecto que tenga por centro al ser humano. Es la consideración de una historia sin sujeto y la congelación de todo proceso progresivo de transformación social para reducir a los seres humanos a entes cotidianizados y alienados, regidos por la costumbre, la norma, el hábito y el éxito. Desde esta perspectiva, se busca suprimir los conceptos críticos de las teorías, lo cual bien puede implicar la culminación de estas para formar hombres al servicio de las máquinas capaces de ejercer la técnica y la tecnología, pero incapacitados para entender la teoría que explica el concepto social en que ésta se cree y aplica. Al mismo tiempo, les es imposible interpretar la teoría epistemológica que subyace en la tecnología. Así es, la racionalización de esta teoría crítica, la simplificación, en la que se caracteriza ideológico oculto y se presentan versiones rectificadas y virtualizadas de lo real. O sea, el principio que actualmente rige toda razón es la razón tecnológica, resultado de un proceso decantado en el que se consideran en un segundo término los valores humanos, a los que sobrepone la racionalidad económica,
la que modela una nueva forma de organizar el saber y los conocimientos para ser vendidos como productos enlatados y consumibles, y la organización de la libre empresa y competencia, mercado y consumo, donde ahora ya no existe lo externo, sino solo lo interno, para ser solo unos cuantos los productores y generadores de estos. En este mundo de gran desarrollo tecnológico, pareciera ser que ya no tiene cabida el humanismo, las humanidades y las ciencias sociales, porque precisamente ya no es el ser humano el que está como centro, el objetivo de todo proyecto. El factor humano en la actualidad está reducido por el globalismo neoliberal triunfalista en una cosa complementaria, no fundamental, porque lo importante para este es la producción de productos consumibles, de objetos desechables y fácilmente sustituibles en el mercado. La superioridad del humano no se basa en los aspectos raciales y biológicos, sino en lo espiritual que racionalmente se alcanza en la comunidad de la vida política. El cristianismo, tras la caída del mundo antiguo, va a tener por centro a Dios. Así lo humano adquiere sentido siempre y cuando su relación se dé a partir de Dios, porque lo propiamente humano solo conoce la finitud, la desdicha y la imperfección. Sin embargo, dentro de su dimensión humana, alcanza un valor más universal al considerar la dignidad humana como común a todos los seres humanos. El humanismo renacentista restablece el equilibrio que la Edad Media había transformado en su preocupación por la eternidad para hacer hincapié en la realización terrenal, la que sin duda tenía su faceta espiritual, pero en él se reflejaba una sociedad práctica, parca, consciente de sí misma y ambiciosa. En cambio, el humanismo moderno surge y se desarrolla con lo que se ha dado en llamar sociedad burguesa, colocado al ser humano como centro y fin. Aquí ya lo humano es común a todos los seres humanos por encima las diferencias raciales y sociales y culturales. Se caracteriza por la revolución de las ideas sobre la naturaleza física del hombre y del universo, y los estudios de las ciencias naturales alcanzan un desarrollo inusitado comparado con las épocas precedentes. La propuesta sin duda, la absolutización del comportamiento negativo del humano como un ser egoísta y agresivo hace imposible la consideración de un humanismo en cualesquiera de los sentidos que se le considere. Eso se podría ya observar en la filosofía práctica de Hobbes en plena modernidad al afirmar que el hombre es un lobo para el hombre. Lo encontramos también en economistas como Adam Smith y David Ricardo al considerar como natural el egoísmo y por lo tanto universal y histórico. Todos ellos tienen sus ojos puestos en la sociedad moderna de su tiempo, cuya inhumanidad la consideran como cínicamente dada y como un rasgo de la naturaleza humana. En nuestra época, particularmente en el periodo de la derrota del nazismo con la Segunda Guerra Mundial y como reacción a los crímenes nazis contra la humanidad, se demandó la necesidad de poner atención en los valores y derechos humanos brutalmente negados. El auge del existencialismo de la década del 40 y 50 es una reacción eminentemente humanista. Encontramos muestras de ello en la obra de Sartre. El existencialismo es un humanismo en el cual se hace presente una antropología filosófica que, según este autor, hace posible a la vida humana y por otra parte declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. En cambio, a Heidegger le parece que el humanismo se encuentra en crisis. Esta postura de uno de los más reconocidos filósofos del siglo XX llevará a actitudes que habrán de propiciar posiciones irracionalistas que en muchos sentidos se muestran en las filosofías posmodernas. En este mundo económico-social en que todos los gatos son pardos, donde renacen tendencias neonazis y de extrema derecha y en muchos aspectos justificadas por los gobiernos de las tecnocracias, donde la tecnología se manifiesta como la expresión aséptica que despliega poder y niega el valor humano. Ante esto, la situación del humanismo no podría estar peor. Ante la puesta en marcha de la embestida contra el humanismo y las humanidades, es necesario enfrentarse a las posiciones tecnocráticas que han invertido los valores en los cuales el humano se ha convertido en medio y no en fin. Y como atinadamente ya señalara Kant, el progreso tecnológico se vuelve irracional al atentar contra la conservación y afirmación de la vida y el autodesarrollo del individuo y la sociedad. Gracias.
Muy bien. Los dos exponentes, como hemos visto, muchas gracias, doctor Magallón. Como hemos visto, los dos exponentes hablan de nuestro momento, donde el ser humano se encuentra en un umbral de crisis quizás definitiva o definitoria más bien. En la exposición de Horacio Ceruti, el doctor se pregunta por un derecho alternativo a aquel que conocemos como tradicionalmente proveniente del derecho liberal. Para ello, podríamos preguntarnos sobre la posibilidad de formas e instrumentos para abrir una comprensión acerca de la persona y de la soberanía en momentos de migraciones, en momentos de pandemias, en momentos de tantas interrogantes en torno a los nacionalismos y en torno al ciudadano y en torno en sí mismo a la persona. Para ampliar esta apertura de oportunidades con respecto a un derecho alternativo, tendríamos que recurrir, por ejemplo, a las herramientas de una interdisciplina, donde la filosofía tendría un lugar privilegiado. De la misma manera, el doctor Magallón nos habla de un momento de crisis, no solamente en el humanismo, sino en la misma experiencia humana. La experiencia humana en sí está cambiando por una serie de trastornos en la forma de comunicarnos en espacio-temporales. Es interesante cómo él ve en toda la historia del humanismo europeo ya las simientes de algo que de alguna manera corresponde con un agotamiento de su propio destino. Hay como una cerrazón, hay una especie de cansancio que viene de lejos en el propio humanismo y en las propias perspectivas filosóficas europeas, mientras que nosotros todavía podríamos acceder a una especie de comprensión de la modernidad desde lo múltiple, es decir, desde unas posibilidades que ella nos dejaría ver a nosotros como latinoamericanos en relación a los símbolos, en relación a los íconos, en relación a una semiótica más rica, con más tensiones, con más libertades de ser vista y que no ha agotado su propio discurso. Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de lo interdisciplinario, por otro lado la posibilidad de lo simbólico e icónico, de lo analógico. Entonces, bueno, ha sido un placer escucharlos. Por supuesto, los dos pensadores siguen siendo fieles a esta posición tan rica del pensamiento latinoamericano, que es la búsqueda de aperturas, el situarse en otro lado, el acercarse más a la acción humanista y alejarse del agotamiento de los discursos cerrados. Muchas gracias. Sí. Sí, me gustaría, bueno, la síntesis que ha hecho Laura me parece muy valiosa y me gustaría añadir algunas cuestiones a propósito de la exposición tan coherente que ha hecho Mario, que me parece muy, muy bien elaborada. Y por un lado, creo que tendríamos que recuperar lo que podríamos llamar, no, yo no lo llamaría el derecho, sino los derechos o las formas de ejercer el derecho por parte de nuestros pueblos originarios, de las comunidades indígenas y de nuestra segunda raíz, no tercera, afroamericana. Y ahí por lo menos hay dos aspectos que me gustaría enfatizar. Por un lado, que no hay tanta importancia, aunque habría que ver caso por caso, etcétera, porque no se puede unificar a los pueblos originarios y tampoco a los afroamericanos, pero es un punto que podríamos instalar en el debate, que tiene que ver no con el castigo, sino con la restitución. Aquel que comete un crimen tiene que restituir. Claro, no puede restituir la vida del que mató, pero tiene que colaborar
con su familia, por ejemplo, con la comunidad, etc. Es decir, que la importancia no es tanto el castigo, sino que la importancia es el modificar la manera de actuar de quien ha ejercido el crimen, la violencia no justificada, etcétera, etcétera. Y por otro lado, me parece muy importante enfatizar la dimensión de el diálogo, porque en general las decisiones se toman de manera dialogal en asambleas. Es decir, no es decisión de un individuo que se dice y se supone representante de todo el mundo. No. Es ahí un debate donde hay que lograr consensos y entonces poder avanzar. Y eso es muy interesante porque eso también lo hemos como medio perdido, ¿no? Inclusive, yo diría, al interior mismo de nuestras instituciones académicas. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la discusión cuando se ejerce una organización institucional de manera piramidal? Y por otro lado, me parece también muy importante destacar la dimensión espiritual. Y justamente la dimensión espiritual de estos pueblos originarios y de nuestra segunda raíz afroamericana tiene que ver con el respeto a la naturaleza, a la madre tierra. Entonces, ahí me parece que hay una parte sumamente importante que estamos viendo en este momento, en medio de la crisis ecológica a nivel mundial, el uso cosificante que estamos haciendo de la naturaleza, pero prácticamente para destruir la vida total, ¿no? Y ya no se trata de décadas, siglos, no. Se trata de unos añitos. Estamos ya frente a dificultades gravísimas. Y lo interesante es lo que se puede ver respecto de, bueno, incluso lo de la pandemia, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, una noticia que sacaron hoy por la televisión respecto de China, que hacían un análisis de la contaminación hasta hace 4 o 5 meses y la contaminación ahora. Y como, claro, ha disminuido las salidas de la gente, el transporte, etcétera, etcétera, prácticamente ya no hay contaminación en China, cuando antes había una contaminación tremenda. Muy curioso, hay que examinarlo bien con cuidado porque la noticia es así, muy simple, ¿no? Y eso tiene que ver también, me parece, con que en este momento de crisis pandémica vuelven a aparecer ideales. Por lo tanto, vuelven a aparecer sueños. Y yo espero que sean sueños que soñemos despiertos para que verdaderamente podamos hacerlos realidad. Que no se quede en evasiones, sino que podamos hacerlo realidad. Y ahí creo que era muy importante también lo que planteaba Mario, recordando a las posiciones de, por ejemplo, de Heidegger y las diferencias con Jean-Paul Sartre, y me estaba acordando de otra transterrada que llegó a nuestro México a trabajar un ratito en Michoacán, María Zambrano, que justamente reivindicaba una manera del ser humano comunitario, nosótrico, etcétera, ¿sí? Y donde lo que interesara no era tanto, diríamos, el ser en abstracto, sino los seres reales, lo que está vivo. Bueno, esta discípula de Gauss y de Ortega y Gasset, sobre todo, dejó un aporte muy interesante y sobre todo destacando el papel de las mujeres, donde lo que interesa no es solamente la producción, sino también la reproducción. Y eso nos vuelve a llevar de nuevo a las posturas de los saberes de los pueblos originarios.
donde el énfasis se pone también en la dimensión reproductiva. Bueno, un poquito eso es lo que quería añadir. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Tengo varias preguntas, así que creo que las voy a leer en grupo. Voy a agruparlas, veamos, a ver. Varias preguntas. Jenny García, por ejemplo, dice, ¿cómo es la filosofía del derecho ante esta pandemia en México? Adriana Luz Samano dice, la filosofía es constructora de la realidad moderna y de una identidad histórica múltiple. Es constructora de la realidad moderna y de una identidad histórica múltiple. Y por último, en este grupito de 3 que hago ahora, 3 preguntas, Telma Pineda dice, ¿cuáles serían los retos que vislumbran los ponentes ante la realidad actual para la crítica jurídica? De alguna manera, la última yo creo que ha sido satisfecha durante las ponencias. Esas 3 y por último, a ver, acá hay una más que puedo sumar. Javier Azali pregunta, algunos hablan de un regreso de los estados nacionales ante la actual crisis mundial. ¿Creen vigente el concepto de soberanía nacional? ¿Creen que los estados cumplen aún un rol importante en nuestro continente? No sé quién quisiera abordar. Muy bien, doctor Mario. Y Mario. A mí me da muchísimo gusto. Las preguntas son interesantes. Yo retomo la idea y el principio y la lucha de una tradición de crítica jurídica que implica un ejercicio filosófico crítico del derecho. La propuesta del doctor Correas es una propuesta de alternativas y de posibilidades para acercarnos realmente a una construcción ejercida en la juridicidad práctica de las relaciones de los sujetos, donde todo ser humano está incluido. La propuesta precisamente, por eso es demasiado molesto nuestro querido Oscar, porque decía las verdades y las cosas no se acomodaban, porque ponía en cuestión esa forma del derecho que no puede ser científico, sino tiene que ser un ejercicio del derecho como crítica jurídica, como filosofía. Entonces, la construcción moderna, hoy por hoy, la modernidad demanda una forma de derecho donde todo ser humano esté incluido. Hombres, mujeres, seres humanos, donde tenga por principio fundamental esto que señalaba el doctor Cerútes anteriormente, lo de la gran pregunta. Hay que romper con las formas institucionales prescriptivas de las formas y prácticas de gobierno, porque están hechas a la forma de participación controlada. La propuesta que planteaba precisamente Óscar Correas es romper con esas formas establecidas. Es plantear una salida, una alternativa. Al final de su vida, Óscar, compartimos espacios y momentos, recupera esto que señalaba el doctor Cerruti sobre los pueblos originarios. Su última etapa de la vida fue defender los derechos de los pueblos originarios. Y esta segunda raíz, las relaciones negras y una diversidad de formas y pueblos, donde hay un vínculo muy importante, no solo con Pachamama, sino la base fundamental ontológica del mundo de ser y del derecho. La realidad, el mundo no tiene derechos. La conservación ecológica, la conservación de la realidad. Esto que dice Horacio Cerúti, a mí me impresiona mucho, porque está totalmente el caso chino. Hay ciudades irrecuperables donde el derecho de vida de los seres humanos realmente no alcanza ni siquiera 45 años. Estamos viviendo al pasado en el caso chino. Pero esta trascendencia de las prácticas chinas, hay una negación y explotación, el caso de África, donde no hay posibilidad de salida, donde los negros, donde la vida humana para nada es totalmente reconocida ni aceptada.
tenemos jurídico, no como formas de leyes y principios. Tienen que estar atravesados con un ejercicio de justicia. Decía Horacio, la recuperación de la comunalidad. La comunidad es la posibilidad de ser con los otros, de identificación como seres humanos en una diversidad fundamental, con un horizonte común. Busca romper precisamente la propuesta, y estoy recordando la propuesta que han hecho los pueblos originarios, el buen vivir, que rompe con las visiones liberales, que tiene raíces profundamente anarquistas, sin confundir el derecho a la rebelión civil, el derecho de lucha y participación efectiva, que pone en cuestión muchísimas formas. La modernidad de hoy es una modernidad que debe plantear alternativas. La modernidad propuesta por Hegel y que tanto manejó Habermas, que han manejado, es una modernidad desde allá. Es un ejercicio instrumental de la razón. Tenemos que romper con esa visión de progreso determinista absoluto para plantear una forma alternativa de participación. La modernidad tiene en común la razón, pero la razón común a todo ser humano. Yo recuerdo, seguramente Horacio lo recuerda, y causó ironía, cuando alguna vez dijo Horacio que había que sacar la filosofía a las calles. ¿Por qué? Porque se plantea un factor importante, y lo dice María Zambrano, Persona Humana y Democracia, por cierto, y María Zambrano, Los Bienaventurados, y lo dice María Zambrano sobre el problema del sueño, sobre sueños posibles extraordinarios, esa mujer extraordinaria que demanda derechos de equidad, de justicia y de igualdad con los demás, en un ejercicio solidario. Entonces, la nueva crítica moderna, el ejercicio de la soberanía, es una nueva reconfiguración de las soberanías. Una nueva porque el concepto de soberanía es de raíz anarquista. Ser soberano es la capacidad del hombre del ejercicio de la razón, pero solo comunitariamente para el derecho a disentir. Esto que ha dicho y ha señalado ahora es cierto. Hay que llegar a un diálogo común, a un entendimiento con un horizonte nuevo. Hay que romper con las formas que hoy en las cuales estamos viviendo. La recuperación de la Pachamama. Tenemos que hacer un ejercicio, lo que se ha dicho realmente el Tlaltipac, manejando un término muy bonito de los náhuatl, hay que hacer un ejercicio reflexivo de raíz, de crítica fundamental. Hasta aquí la dejo. Gracias. Hay una pregunta más para sumar a la lista, pero aquí está, de Roxana Guerrero. ¿Cuál es el fin de la filosofía en relación a la ley y a los valores? Bueno, yo quisiera intentar alguna respuesta, porque las preguntas son interesantes y desafiantes también, que es lo que importa, ¿no? Provocadoras. Por un lado, el problema de si la soberanía se puede recuperar a nivel exclusivamente nacional, o si tiene que ver, bueno, con el regreso o reforzamiento, no sé cómo le podríamos llamar, del Estado Nacional. Mire, esto es un problema que lo veníamos discutiendo desde los años 60, en los orígenes de las llamadas filosofías, bueno, yo les llamo para la liberación, donde veíamos que algunos, es mi caso, veíamos que no era posible plantear el problema en términos exclusivamente nacionales. Estamos en una sociedad, en un mundo globalizado, con un globalismo neoliberal terrible, ¿sí? Pero ponerle un cierre exclusivamente a nivel nacional parece muy difícil. Por eso incluso desde hace años se empezó a plantear en nuestra región
el buscar una integración regional de nuestra América para poder defendernos de otra manera. Así fueron los ejercicios del ALBA, del Mercosur, etcétera, una serie de ejercicios de integración regional que pudieran permitir recuperación de soberanía y sobre todo enfrentarse a las imposiciones del imperialismo, porque eso sigue estando vigente. Y las amenazas de guerra, amenaza atómica, amenazas de todo tipo, ahí están, ¿no? Inclusive amenazas de dictaduras y de golpes de Estado que aparecen así disfrazados de otra cosa, como si fueran cambios democráticos o qué sé yo. Entonces, esa sería una cuestión que me gustaría señalar. La otra es ¿qué tiene que hacer la filosofía en relación con la ley y con los valores? Pues lo primero que tiene que hacer el ejercicio de filosofar es cuestionar lo que se nos presenta como valores y lo que se nos presenta como ley. Y ver eso en qué medida se adapta o no en este estudio que decía el doctor Magallón de la realidad a una concepción que sea adecuada y coherente con esa realidad y sobre todo con esas dimensiones culturales. Por otro lado, la filosofía construye realidad moderna y identidad histórica múltiple. Bueno, la filosofía analiza lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que podría ocurrir o nos gustaría que ocurriera. Entonces, hay ahí una labor que puede ser aportativa a la construcción de una realidad diferente. Y ese es justamente uno de los desafíos más importantes que estamos enfrentando en este momento. Y eso tiene que ver con lo que podría aportar la filosofía a esto de la pandemia, que era la primera pregunta que nos hacían, ¿no? ¿Qué puede aportar la filosofía? Bueno, por de pronto lo que aporta, yo diría, la pandemia a la filosofía, es que la pandemia nos ha obligado a encerrarnos para tratar de escaparnos mediante las películas, la televisión, los aparatos tecnológicos, o bien para, en medio de la angustia, poder reflexionar algunas cuestiones y hacernos ciertas preguntas y decir, bueno, ¿y cómo he estado viviendo hasta ahora? ¿O cómo debo vivir? ¿Cómo debo hacer para protegerme y para proteger a los demás? ¿Cómo puedo hacer para ayudar? Etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que hay una serie de preguntas que quedan ahí abiertas como camino para desarrollar esas cuestiones. Bueno, eso es lo que podría aportar. Muy bien, me avisan aquí que tenemos una hora por delante. Así que no veo que haya más preguntas, pero por supuesto, si quieren decir algo más, han sido muy ricas las ponencias realmente, da para mucho, o como ustedes quieran ver. Doctor Magallón. Sí, yo quiero recuperar todo lo que se ha venido señalando, y es el gran problema que existe en la filosofía hoy. La filosofía se ha hiperespecializado y la filosofía excluye. La filosofía tiene la característica fundamental de ser totalmente inter y transdisciplinaria. Lo que es profundamente filosófico es el problema, el abordaje del problema fundamentalmente. Esto es un poner en cuestión toda forma de orden establecido y toda forma de discurso. Hay que dudar. La duda metódica, esta duda metódica es mucho más allá de la duda metódica. La duda metódica kantiana es la duda de nuestra vida.
como seres situados. Esto que señalaba el doctor Cerúti es importantísimo. La pandemia nos ha encerrado, las estrategias, cómo recuperar la apuesta. Vimos a los grandes vedettes de la filosofía diciendo una cantidad de cosas que eran incoherentes. Entonces, no quiero decir nombres, ustedes los conocen. Un cuate que se sacó un libro en una semana. Digo, bueno, pues sí. Agamben fue bastante coherente intentando tratar de dar respuestas, pero muchísimos filósofos desde acá plantearon una forma de alternativa. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es, pensando un tanto en Hannah Arendt, cuál es la condición humana hoy? ¿Cuál es nuestra condición provocada por una situación generada por un proceso realmente de construcción? Porque ustedes han de saber que muchos de los virus se patentan, son patentados. Entonces, cuando uno se mete a la investigación, dice, bueno, se ha manejado especulativamente en el caso de la pandemia, se ha manejado que esto fue, que si fueron los Estados Unidos, que si lo llevaron. El problema es que seguramente se le salió del huacal el asunto. Entonces, aquí hay un punto central que no podemos perder, fundamental. Creo que está en cuestión la existencia y la vida. La vida humana está en riesgo. Nuestra relación de comunicación, si este era el deseo propiamente de encerrarnos de las formas de dar trabajo, el outsourcing, de encerrarnos para que no haya verdaderamente inversión de espacios ni de formas, que es una situación perversa del neocapitalismo, pareciera ser que se dio, pero purgado por otras circunstancias. Y hay los grandes voceros que dicen y plantean, pero ¿cuál es la condición humana? El ser humano solamente es y se da con los otros. Se reconoce con los otros. Este medio, por eso yo hacía la crítica, este medio, la infodiversidad, los jóvenes viven una situación hacia afuera. No hay una reconstrucción ontológica de su propio ser, de reconocimiento y de identidad, que tiene el carácter de ser efímero. Se estructuran, se desestructuran. Y esto lleva a una pregunta: ¿cómo se construye la nueva realidad en una relación múltiple? Pues, se construye de múltiples maneras, pero la realidad es ontológica. Pensemos ontológico en el sentido que podía entenderse como algo que ocurre en la fenomenicidad del ser, en la fenomenicidad de la cosa, en su relación. La realidad no existe, tiene que ser necesariamente histórica. ¿Y cuál es la situación en la cual estamos metidos? El ser humano está colocado ni siquiera en una encrucijada. Ojalá que hubiera alternativas, hay muchas alternativas, pero tenemos que luchar, y la forma en que realmente las prácticas y formas de gobierno, del dominio y el control del capitalismo, pues todos somos mercancías. Hay ciento y tantas vacunas que se están estudiando, unas más, otras menos, pero la idea fundamental es inversión de capital. Somos objeto y mercancía, mercado, objeto, mercancía. Entonces, esto lleva a la pregunta que planteaba nuestra querida Roxana Guerrero, que está muy por allá en Oaxaca. Efectivamente, los valores y la filosofía. Si hablamos de valores, implica hablar de una fe, pero no se reduce a eso. Los valores son principios que regulan éticamente en relación con los demás, con los sujetos, con los individuos. Implica una eticidad sin exclusiones. Hoy por hoy tenemos que volver, precisamente, es una invitación. Reconquistemos el espacio público. Esta ágora que señalaba precisamente, que señalaba el doctor Cerúti, es el ágora
nuestro espacio de comunicación. Ahorita estamos colocados en una situación culmen, una situación muy compleja, pero tenemos necesariamente que luchar, de dar un paso hacia adelante cada momento. Recuperar al sujeto. Nos decían que el sujeto había muerto, que Dios se ha muerto. Es bien desde Nietzsche, pero sí. Pero es un sujeto realmente conceptual. Le damos un sujeto históricamente situado. El perro muerto de la filosofía, eso que quiso hacer Marx con el pobrecito de Hegel, el perro muerto de la filosofía tenemos que hacer un esfuerzo por recuperarlo. Porque ahora se dice que Marx es el perro muerto de la filosofía. Recuperemos esta forma social, económica, cultural, de participación, de entendimiento, de conciencia, sin exclusión de nadie, a partir de principios que regulen nuestras formas de convivencia. Lo justo, lo solidario, lo equitativo. De otra manera, no hay... Reformemos nuestra forma de vivir y convivir. Cuando Horacio hacía la reflexión, nos acordamos de un gran amigo nuestro, de Horacio, y nuestro querido Carlos Dengerlof. Carlitos de Dengerlof siempre nos dio ejemplo de esa entrega de servicio, esa entrega de comunidad, de entendimiento del otro. Y me acuerdo también del papá de Carlitos Ordóñez, esta lucha por reconocer las prácticas del derecho, pero un derecho jurídico incluyente. Entonces, es romper con las formas constitucionales del lenguaje y es recuperar el derecho realmente a la rebelión. Y esto es profundamente revolucionario. Es profundamente revolucionario. La espiritualidad, esta espiritualidad, ¿qué es eso? Bueno, está cargada de teología. No, la espiritualidad es el ejercicio de la razón. No es la razón ilustrada. La razón ilustrada fracasó. La espiritualidad es ser con los otros, con ciertos principios y valores que permitan la convivencia común y el respeto. Y tenemos que luchar juntos. Esto es mucho trabajo, porque decía Luis Ceruti, tenemos que soñar despiertos, recuperando esa visión de utopía. Ya son muchos años, Horacio, todos los años del mundo, recordando también a nuestro querido Arturo Andrés Roy. Y bueno, lo que sí no se puede es que el planteamiento que estamos haciendo es: este mundo en el que vivimos no nos gusta. Y dice Horacio Ceruti, recuperemos nuestro derecho a la utopía. Luchemos por una América diferente, por un mundo diferente. Sabemos que hay mucha resistencia, sabemos que tiene que tomar conciencia. Clasificaron a los jóvenes, los millennials, centimillennials y las generación X, para clasificarlos y ubicarlos. Los jóvenes tienen que recuperar su papel en la historia, su responsabilidad y compromiso. Eso se tiene que hacer por este medio. La vía es extraordinaria por la que estamos transmitiendo. El medio no es malo. El uso que se ha hecho hasta hoy del medio es profundamente brutal. Gracias, Se ha dado una bellísima vertiente en la conjunción de estas dos ponencias. La espiritualidad como algo para ser repensado, no solamente en relación con el otro, sino en relación a la naturaleza, a los sueños como una razón, como una utopía en movimiento que se conecta con aquello que precisamente la Ilustración y sus herederos han dejado de lado, que ha sido el mundo y la naturaleza. Y todo ello desde los medios a los que tenemos acceso ahora, que son supuestamente de encierro, como es de la internet, pero que a la vez presentan posibilidades de foro, de ágora, ¿no? Y de encuentro. Muy bien, excelente, magnífico, me ha encantado. Yo creo que podríamos estar acá toda la tarde. No sé si habrá alguna otra pregunta, ya nos queda poco tiempo. A ver, una pregunta.
Acá hay otra pregunta. En la actualidad, la filosofía puede ser la fuerza que impulse movimientos sociales auténticos y legítimos. Es una pregunta casi retórica, es real, yo creo que sí. A ver, ahora vamos a escuchar a los doctores. Adriana Luz pregunta, es la misma, me la han repetido 2 veces. Si en la actualidad la filosofía puede ser la fuerza que impulse los movimientos sociales, tanto en el sentido que sean auténticos y legítimos. Doctor. Me está pasando la pelota a mí. Está muy bien. Espérenme que se me fue la pantalla. Acá está. Yo diría que depende. Si por filosofía estamos entendiendo esa versión academicista, erudita, donde en realidad se convierte únicamente en la repetición de que alguien dijo y entonces yo lo repito y ni sé ni cómo lo dijo, ni para qué lo dijo, ni en dónde lo dijo, ni cómo lo estoy recibiendo en este momento. Entonces, creo que esa no es tarea de ninguna manera de la filosofía para ayudar. Yo creo que más bien el esfuerzo del filosofar es un esfuerzo que tiene que expandirse más allá de las aulas, más allá de la universidad, aprovechando ahora incluso estas tecnologías que nos permiten comunicarnos a la distancia y buscar formas de cercanía, ¿sí? Y ayudarnos a entender, insisto, y también lo decía Mario antes, de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde queremos ir. En eso tiene que ayudarnos la reflexión filosófica. Pero guía, yo no lo pondría así. No lo digo sobre todo por la filosofía, sino porque en general eso me vuelve a la memoria el papel de los liderazgos, los caudillismos, los mesianismos, donde un personaje supuestamente cargado de vaya a saber qué cosa por dentro, es el que decide por todas y por todos y da la orden. E incluso nos cuenta el cuento de que lo hace representando la voz de los que no tienen voz, cuando todos tenemos voz y el asunto es que hay que escucharla. Entonces, más bien yo iría por ese lado, ¿no? ¿Puedo, Laurita? ¿Puedo? Sí, claro. Es que la pregunta es muy fuerte, es profundamente fuerte. La filosofía es una forma que pone en cuestión todo. Hay que romper, la filosofía no tiene liderazgos. Es el ejercicio del pensar del ser humano. Y esto es un ejercicio de conciencia. Cuando Paul Ricoeur habló de los filósofos de la sospecha, no es una novedad. Acá lo decían los nuestros, pues nadie les creía porque pues se pensaba que acá pues no pensábamos, ¿no? El ejercicio de pensamiento, el ejercicio filosófico de pensamiento es un poner en cuestión todo. Y es un poner en cuestión nuestras condiciones de existencia, nuestra situación, tomar conciencia de nuestra marginalidad, de nuestra exclusión, ¿sí? De la denigración humana, de la denigración y humillación de la mujer. Entonces, es un reservorio natural del pensamiento y una parte fundamental de rebeldía del ser humano. Ahora nos han, bueno, ahora, cloroformado. Bueno, eso es casi inmediato de golpe. Por las formas ideológicas, las formas de control, entonces se declaró que hablar de revolución hoy es totalmente inconsistente. No hay salidas porque pareciera ser que todo está en un solo plano. Que las fantasías han sido reducidas a eso, a solo fantasías. Que los sueños son profundamente ideológicos. Y esto realmente corta
brazos y pies, pero particularmente el ejercicio del pensamiento. Entonces, yo pienso que las condiciones, mira, los pueblos originarios en toda América Latina, hablando por pueblos originarios en África, en el mundo, es esta demanda necesaria de reconocimiento. Y para ello hay otras formas de movimiento que no profundamente violento. No hay otras alternativas ahora, pero se tiene que luchar por el reconocimiento. Ya no, el reconocimiento, acuérdense, lo dice Hegel en su fenomenología, capítulo 4 de su fenomenología del espíritu. Realmente el reconocimiento demanda un ejercicio de equidad y de igualdad. Esto es la lucha a muerte por reconocernos contra el sistema y el orden establecido. Y esto implica organizarnos comunitariamente, demandar. Tengamos la fortaleza y el derecho a defender nuestra palabra. Esto no solo está en Voltaire. Hay una gran tradición allá y acá. La defensa de poder exponer y ser escuchado y saber escuchar. Esto no permite perder soberanía y equidad, sino compromiso de relación bionívoca con los otros. Y esto demanda una lucha común. Moverse es cambiar el orden establecido. No es la forma meramente lo que se llama historia conceptual. No es una prognosis, tampoco es un pronóstico. La filosofía no hace pronósticos. Recuerdan el texto, ese texto de Hegel, La filosofía del Estado, el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer. No, la filosofía es este ejercicio con la vida, con nuestra propia existencia y nuestra situación en la cual estamos ubicados, tenemos que luchar. Entonces yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo de organizarnos y unirnos. Tenemos, miren, la experiencia, el derecho a ejercitar la palabra también conculca ciertas formas, la experiencia que estamos sufriendo en la Ciudad de México, en el país, sobre este derecho del ejercicio de la palabra, ha colocado una situación muy compleja, donde han salido las peores besanías y sevicias contra los derechos de todo el pueblo mexicano, a tal grado que los anti-AMLO, por ejemplo, yo no soy PG, no soy pejista, pero hay un factor de justicia y equidad. Entonces, este derecho al ejercicio de la palabra es cierto, pero no nos metemos en él. No lo tratemos, no lo veamos solamente como este derecho, tenemos que ir más allá. Un grupo de individuos están pidiendo que renuncie a AMLO, realmente nos lleva a poner en cuestión, ¿por qué? Cuando le han dado más de 30 millones el voto. Y dar el voto implica el reconocimiento y es negar el derecho de todos los demás. Son formas de élite, de grupos de poder que han sido afectados en lo más profundo de su propio ser. Y particularmente les pegaron a la bolsa, a sus economías. Sacar a la luz es muy difícil. Esto no quiere decir que el presidente en turno de este país, además de un discurso que tiene una carga ideológica, no populista, sino popular, porque el vínculo es directo del pueblo, y así es como lo están mostrando, para no caer en confusiones. Recuperemos este derecho. Él dijo 100,000, y bueno, frena, colocó una situación muy, muy difícil de entender cuando estaban realmente las carpas vacías. Pagadas, incluso estuvieron pagando, se supo, 1,500 pesos para que fueran a ocuparlas, aparte darles de comer. Entonces, esto es muy importante, la necesidad de un movimiento, luchar en común. Esto es lo que no quieren. El liberalismo y el neoliberalismo es la negación del sujeto, la negación del Estado,
Y bueno, sálvese quien pueda. Tenemos que recuperar este derecho y hacer un movimiento, un verdadero movimiento de lucha y participación por aquello que nos afecta comúnmente a todos los seres humanos, porque está de por medio de la vida. Gracias, Laurita. Gracias, Mario. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, nomás para agregar un detalle a lo que decía Mario que me parece muy importante. Es que ahí justamente está el problema que mencionabas antes de la organización. ¿Cómo se organiza? Yo diría la base, o cómo nos organizamos, la base de la sociedad. Y cuando no hay organización, cuando no hay formación de cuadros, etcétera, vienen los problemas. Y esto está históricamente señalado. Esto en la historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo, lo podemos ir analizando con mucho detenimiento, ¿no? Y concretamente, yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que está enfrentando el gobierno en este momento con las polémicas que hay al interior de Morena para la propia organización, que ha parecido como que no está organizado. Bueno, eso justamente es un llamado muy importante a avanzar en ese proceso de organización. Muy bien. No sé, no, ya no hay más preguntas. Pareciera que no están llegando. Muy bien. Entonces, a una estupenda cita que nos hemos dado acá en la conferencia de crítica jurídica, pues yo creo que ya le vamos dando entonces el cierre. Ha sido realmente muy rico escucharlos conversar, queridos doctores, y creo que el público se quedará muy contento. No sé si esto será grabado y subido a alguna otra plataforma, porque sería muy lindo contar con este tesoro audiovisual y auditivo e interactivo con el que hemos tenido el lujo de estar hoy. Muy bien. Gracias entonces a todos. Gracias, doctor Magallón. Gracias, doctor Ceruti. Horacio. Muchas gracias, Mario. Gracias, qué gusto verte. Gracias, Carlito. Pero sí está